Cuando Putin invadió Ucrania, creyó que acabaría en semanas o días. La gloria llegaría a él, el inicio de un nuevo imperio ruso, con Putin al mando, asegurando su legado mientras avanzaba. Nada de eso sucedió. Ahora Putin enfrenta el claro hecho de que estará muerto antes de que termine la guerra que él comenzó, pero no será Ucrania quien lo mate. Desde la élite rusa hasta blogueros militares y el círculo más cercano de Putin, todos se están volviendo contra su líder. Los tiburones están rondando, y no hay nada que Putin pueda hacer al respecto. Incluso matemáticamente hablando, la guerra de Putin continuará durante décadas literalmente después de que él se haya ido. Ni siquiera es cuestión de que lo destituyan del poder. Actualmente, Rusia controla el 20% de Ucrania, por lo que aún tiene más de 482.000 kilómetros cuadrados por conquistar. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia solo ha logrado capturar 348.3 kilómetros cuadrados de Ucrania durante los primeros meses de 2026. Eso incluye la pérdida neta de territorio ocurrida en abril. Multiplica eso por 3 y obtienes un avance que equivale a solo 1.044.9 kilómetros cuadrados. Divide la cantidad de Ucrania que queda por capturar entre ese número y obtienes 461 años. Putin podría vivir 4 vidas más y aún así moriría mucho antes de que Ucrania caiga al ritmo actual de avance ruso. Aunque los números sean malos para Putin, esa no es la razón por la que caerá antes que Ucrania. La realidad a la que se enfrenta Putin ahora es que hay mucho más peligro dentro de su propio país que en Ucrania. Al menos con Ucrania, Putin puede enviar soldados a morir y no tiene que preocuparse por los cuchillos que se están afilando en las sombras de su propio país. Putin no debe preocuparse por el tiempo, sino por todo lo demás, empezando por la misma organización que Putin ha estado usando para mantener el control, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB. A simple vista, parece que el FSB ha actuado en favor de Putin desde que inició la invasión. Este es el Servicio de Seguridad de Élite de Rusia, integrado por agentes que Putin conoce desde sus días en la KGB soviética. Al igual que Putin, el FSB está más preocupado por el control, el poder y tanto la gestión como el acceso a los recursos que Putin más valora. Almas afines, en cierto modo. Ahí empiezan los problemas de Putin. Si ha encontrado almas afines en el FSB, eso significa que ha encontrado a otros que harán lo que sea necesario para hacerse con el poder. Putin tiene el poder. El FSB, que se supone que debe ayudarlo a conservar el poder, en realidad le está quitando poder gradualmente. De nuevo, nada de esto es evidente con solo echar un vistazo rápido a lo que el FSB ha estado haciendo por Putin. El FSB ejecutó las restricciones en Internet ordenadas por el presidente de Rusia. Siempre que Putin requería arrestar a un funcionario supuestamente corrupto o que lo empujaran por una ventana, el FSB estaba ahí, ganándose su confianza al cumplir sus órdenes. Lo que Putin nunca se dio cuenta, y quizás aún no lo hace, es que todo esto se trataba de crear dependencia. Putin necesita al FSB hasta el punto en que ya no es el presidente de Rusia quien realmente controla Rusia. Es el FSB. ¿Dónde está la evidencia de esto? Nada de esto se dice abiertamente. Así no es como funciona el FSB, pero las señales están ahí, y aunque son sutiles, forman un tapiz de traición que ha atrapado a Putin. La primera señal de que el FSB no actuaba en beneficio de Putin fue cuando le pidieron ayudar a Rusia a prepararse para la invasión de Ucrania. A solo unos meses de iniciada la invasión, iStories informaba que los oficiales del FSB le estaban dando a Putin información falsa sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Al inicio, esto se atribuyó a incompetencia. Sin embargo, lo que esto realmente pudo haber sido es que el FSB estaba empujando a Putin a meter a Rusia en una guerra larga y dolorosa que poco a poco iría debilitando al líder autoritario que ha mantenido el control de Rusia durante un cuarto de siglo. Hasta ahora, el FSB solo gana más poder e influencia en Rusia, irónicamente usando a Putin en cada paso. Putin ha fortalecido al FSB durante la guerra en Ucrania. Mientras su popularidad baja, el FSB gana más poder. El Servicio de Seguridad de Rusia se ha institucionalizado en la política rusa hasta el punto en que ni siquiera Putin puede actuar en su contra. ¿Cómo podría hacerlo? Putin ha usado al FSB para controlar a las élites y la población rusa. Solo durante los primeros 4 meses de 2026, Putin amplió los poderes del FSB 5 veces, según informa la Fundación Jamestown. El FSB ahora regula el contacto entre académicos en Rusia, puede bloquear el acceso a Internet a cualquiera en cualquier momento y construir centros de detención propios. El FSB controla actualmente y decidirá en el futuro quién accede a los canales digitales de Rusia. Vladimir Putin aceptó todo esto por el miedo que le tiene a su propio pueblo. El FSB le ha dado a Vladimir Putin el látigo que está usando en su contra.
El control aumenta conforme crecen los temores de Vladimir Putin. Si no lo controla el FSB, lo hace el FSO. El Servicio Federal de Protección de Rusia podría estar implicado en la censura de Internet, según Important Stories. A medida que los rumores de intentos de golpe llegan a oídos de Vladimir Putin, el FSO está reforzando la seguridad al reducir la lista de lugares que visita Vladimir Putin y realizar revisiones exhaustivas a cualquier persona que lo visite. El FSO ahora controla todo el material mediático sobre Vladimir Putin difundido al público. Como el FSB, el FSO es una rama de la KGB que le agrada a Vladimir Putin, pero ahora ambos representan un peligro para él. El FSB es más poderoso que nunca. El FSO controla el acceso a Vladimir Putin, así como su ubicación. Vladimir Putin quizá no lo note, pero se preparan los elementos para un golpe de Estado, impulsados por las mismas organizaciones que deberían protegerlo. Vladimir Putin cedió el control a estas organizaciones, que ahora lo usan para que su líder caiga aún más en la paranoia, que finalmente será su perdición. El miedo de Vladimir Putin es usado para que ceda ante la presión de estas organizaciones. Y podemos ver un ejemplo perfecto en lo que sucedió en Irán. Cuando estallaron protestas masivas en Irán, a finales de 2025 y hasta 2026, Irán respondió restringiendo las comunicaciones. Se implementó un apagón de Internet, mientras el régimen de Irán intentaba ejercer control, forzando a la población del país a un estado de aislamiento digital. Eso jugó directamente a favor del FSB. Podía señalar lo que estaba ocurriendo en Irán y decirle a Putin: mira, no queremos que lo que está pasando en Irán te pase a ti. Vamos a adelantarnos a eso. Dennos el poder de restringir el uso de Internet y evitaremos que la gente de Rusia se organice. Y como era de esperarse, el FSB ya estaba listo para obtener el poder de cortar completamente las redes de Internet y telefonía en Rusia a principios de febrero, solo unas semanas después de que estallaran las protestas en Irán. Este es el tipo de maniobra que ni siquiera Putin ve, y lo ha puesto en una situación sin salida. Putin ha cedido tanto de su control que poco a poco se está convirtiendo en poco más que una figura decorativa. Claro, su voz todavía tiene peso entre la población de Rusia, pero los verdaderos actores de poder son las organizaciones que han logrado fortalecerse gracias a la paranoia de Putin. Recuerda que Putin está desesperado por mantener el poder. Fue apenas en septiembre, cuando un micrófono abierto captó a Putin y al presidente de China, Xi Jinping, hablando sobre usar trasplantes de órganos para mantenerse vivos hasta los 150 años. De nuevo, todo esto es munición que las organizaciones de los servicios de seguridad de Rusia pueden usar para manipular a Putin. ¿Quieres vivir hasta los 150? Bueno, necesitas protección para que eso suceda, así que aprueba más leyes que nos permitan hacer lo que queramos. Estas organizaciones saben que Putin no renunciará voluntariamente. Así que lo que están haciendo es prepararse para el día en que los delirios de Putin lo alcancen. La pregunta es ¿cuál de esos delirios? Si Putin piensa que vivirá 150 años, solo es cuestión de esperar y manipular. Deja que Putin entregue cada vez más poder hasta que inevitablemente muera mucho antes de eso, y entonces el FSB y el FSO serán los que decidan quién manda en Rusia. El FSB podría aprovechar la paranoia de Putin para manipularlo mientras crece la rebelión en otras zonas de Rusia. Después de todo, hay muchas cosas sucediendo dentro de Rusia en este momento que el FSB puede usar para alimentar el miedo de Putin. No solo las maniobras de su círculo cercano acabarán con Putin. Ese juego de maniobras va acompañado de importantes voces rusas que ahora se oponen a su presidente. Pero antes de profundizar en eso, somos The Military Show. Te mostramos el panorama completo, no solo los titulares. Suscríbete si quieres ver más sobre cómo se mueve realmente el poder. El miedo es una herramienta interesante. Durante la mayor parte de su mandato, Putin ha podido usarla de manera efectiva para mantener su control sobre Rusia. Ha sido mesurado en su uso del miedo. Aunque la dictadura de Putin ha sido brutal, no recurrió a las purgas extremas de líderes soviéticos como Joseph Stalin. Putin siempre ha sido más preciso que eso. Eliminó a sus enemigos arrestándolos, bloqueando su acceso a los medios o eliminándolos mediante asesinatos que no requerían el tipo de derramamiento de sangre que Rusia había visto en el pasado. El mensaje seguía siendo el mismo que el de los líderes rusos anteriores. Teme a Putin. No hagas nada político o serás el próximo en ser eliminado. Funcionó por 2 décadas, pero dependía de que Putin mantuviera su imagen de hombre fuerte y se presentara como el único protector de Rusia. Llevamos más de 4 años en una guerra brutal que ha costado a Rusia más de 1.300.000 bajas. El FSB ha mentido a Putin sobre la guerra desde el inicio. Putin ha mostrado que el ejército ruso es más débil de lo que se creía, lo que también lo expone como un líder menos fuerte de lo que aparentaba. Esto es parte del plan de organizaciones como el FSB, lo que implica que la narrativa del miedo en Rusia se ha invertido totalmente.
Ahora, los propagandistas en quienes Putin confiaba para infundir miedo en la población rusa difunden un mensaje opuesto y critican a Putin. Al hacerlo, demuestran que los métodos calculados de Putin para infundir miedo se están desmoronando. Los blogueros militares rusos, o blogueros Z, ofrecen muchos ejemplos. Durante mucho tiempo, estos blogueros han sido los portavoces de la invasión de Ucrania por parte de Putin, y con frecuencia abogan porque se tomen las medidas más extremas contra ese país. Mientras Putin restringe plataformas como Telegram para limitar el alcance de los blogueros Z, ellos empiezan a volverse en su contra. Hay muchos ejemplos. El 18 de marzo, el Moscow Times informó que Ilya Romeslo, uno de los blogueros Z más virulentos de Rusia, se volvió en su contra. El aliado del Kremlin rompió filas y publicó en Telegram 5 razones por las que dejé de apoyar a Vladimir Putin, dirigido a sus seguidores. Entre las razones estaban que Putin no es un presidente legítimo y que llevó al pueblo ruso a una guerra sin salida. La economía está destrozada, exclamó Romeslo. El nivel de vida es muy bajo. Hay represión en Internet en toda Rusia y la corrupción prospera. Vladimir Putin no es un presidente legítimo y debe renunciar y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón, afirmó el bloguero Zed. No es el único que ha desafiado públicamente a Putin frente a una gran audiencia en línea. Alexei Chidaev, director de un importante centro ruso de desarrollo de drones del frente, escribió en Telegram el 30 de marzo que los rusos viven ahora en una sociedad feudal. No hay derechos, solo privilegios, escribió el habitual apologista del Kremlin. Quien tiene un canal de Telegram con 1 millón de suscriptores, calificó la ofensiva rusa de primavera en Ucrania como un callejón sin salida y denunció la censura en la plataforma que usa para difundir su mensaje. Este tipo de crítica abierta a Putin y a las políticas que implementa era impensable hace unos años, cuando los blogueros Zed se desvivían por promover la invasión a Ucrania. En la clase política, Putin enfrenta creciente disidencia, a veces sutil y otras menos sutil. Un funcionario anónimo dijo al Washington Post en abril que los rusos quieren que termine la guerra de Putin en Ucrania. El sentimiento general es que ya es suficiente, ya han estado luchando por demasiado tiempo. Todos sienten que esto ha durado más que la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria, y aún no logramos tomar una sola región, dijo el funcionario, en crítica a la política militar de Putin. Otro político ruso que ha evocado el pasado es el líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov. En la Duma Estatal de Rusia, declaró que la economía casi colapsa y que a Putin le espera una rebelión como la de 1917. Incluso personas que Putin nombra para altos cargos, como el ministro de Economía Maxim Reshetnikov, están lanzando sutiles indirectas. Reshetnikov admitió en abril a líderes empresariales rusos que ya no hay dinero en las reservas, pues Putin lo gastó todo en una guerra imposible de ganar. Y luego está Ksenia Sobchak. En redes sociales por el 4º aniversario de la guerra en Ucrania, Sobchak comentó que las principales ciudades rusas no sienten el dolor de la guerra de Putin, pero en el resto de Rusia sí. Esto no es visible en las capitales, no es visible en las ciudades, pero ya está tejido en incontables miles y miles y miles de destinos humanos. Y si marcamos en un mapa a cada madre que ha perdido un hijo o una hija, a cada esposa que ha perdido a su esposo, a cada familia que perdió a un ser querido caído en el frente, todo el país estaría ardiendo con puntos rojos de dolor y sufrimiento, escribió Sobchak. ¿Por qué importa Ksenia Sobchak? Ella es la ahijada de Vladimir Putin. No importa a dónde mire, Putin ve a antiguos aliados volviéndose en su contra. Los blogueros Z, que antes difundían propaganda de Putin, y ahora políticos y funcionarios, se rebelan y rechazan la línea del partido. La ahijada de Putin le dice al líder ruso que su tiempo terminó y que debe acabar la guerra en Ucrania. Los allegados a Putin lo persiguen y el presidente ruso está en modo supervivencia. No puede terminar su guerra. Eso significaría el fin de su mandato. También se niega a dejar la presidencia. Pero el miedo se ha ido y las críticas están creciendo. El pueblo de Rusia incluso está ganando confianza y usando su voz para decirle a Putin que es hora de irse. Las encuestas nos lo muestran. En su encuesta semanal de aprobación, el Centro Estatal de Investigación de Opinión Pública de Rusia informó que la aprobación de Putin cayó por 7ª semana seguida hasta 65.5%, el nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania. La Fundación de Opinión Pública, cercana al Kremlin, también registró la aprobación más baja de Putin desde febrero de 2022. Dice que el 73% de sus encuestados piensa que Putin está haciendo un buen trabajo. La marea de la opinión pública está cambiando, igual que todas las demás tendencias de las que ya hemos hablado. ¿Y sabes quién está sentado, frotándose las manos de gusto por todo esto? El FSB y las otras ramas derivadas de la KGB, que ahora ven aún más oportunidades para profundizar su control.
tanto sobre Putin como sobre la propia Rusia. Putin solo responde intensificando sus esfuerzos desesperados por reprimir a la población rusa. El FSB sigue manipulando a Putin para lograr sus objetivos. Mientras los blogueros Z, los políticos y la gente se vuelven en contra del líder de Rusia, los informes de inteligencia procedentes de Rusia indican que se está reforzando la seguridad alrededor de Putin ante el temor de golpes de Estado e intentos de asesinato. Según CNN, se instalan cámaras de seguridad en casas del círculo cercano de Putin para protegerlo de posibles peligros. Estas medidas están vigentes desde marzo de 2026, según CNN, pero siguen siendo una muestra de poder del FSB y el FSO. Ellos son los que vigilan las grabaciones. Son las organizaciones que controlan todo lo que hace Putin, a dónde va y a todas las personas que tienen acceso al presidente ruso. En sus intentos desesperados por aferrarse al poder en sus últimos meses o años, Putin ha entregado las riendas precisamente a las personas que se están preparando para desplazarlo. ¿Putin morirá antes de que acabe la guerra en Ucrania? En cuanto a su poder en Rusia, ya está muerto. Sí, puede dar discursos y ordenar al FSB eliminar a quienes crea que lo estorban. Pero también está aprobando leyes y dando más poder a un grupo selecto de organizaciones que saben que lo único que tienen que hacer para obtener aún más es hacer que Putin sienta aún más miedo. La herramienta más valiosa del presidente ruso ahora se usa en su contra. Ahora la única pregunta es, ¿quién será el que ponga fin al reinado de Putin de una vez por todas? ¿Será Ucrania y su defensa tan fuerte que Putin muera mucho antes de haber cumplido su sueño? Quizás sea la creciente ola de rusos furiosos, hartos de que Putin los reprima mientras no logra ganar la guerra que comenzó. O quizás sea el propio FSB, quienes realmente mueven los hilos del poder en Rusia, quienes se deshagan de Putin cuando hayan extraído todo el poder y control posible del líder en retirada de Rusia. Solo sabemos que se está echando más leña al fuego que asfixia a Putin. Algo importante sucede en Rusia, mientras su economía pasa de desastre a catástrofe. Los números no mienten y las consecuencias son reales. Y puedes enterarte de todo viendo nuestro video. Además, recuerda suscribirte a The Military Show si quieres ver más análisis y examinar el lado oscuro de la política rusa que Putin no quiere que veas. Como siempre, gracias por vernos.